historiadores, por ejemplo. ¿Qué es lo que han escrito? Fantasías y nada más, que dicen de Nerón. Que era un homosexual y que llegó a casarse con otro homosexual. ¿De dónde sacaron eso los historiadores? ¿Les consta acaso? En nombre de la verdad les he de decir que yo estuve reencarnado en la época de Nerón, y que de homosexual nada tenía. Muchas veces lo vi salir por las puertas de la vieja Roma, sentado en su litera, sobre los hombros de sus esclavos, hombre de amplia frente y robusto cuerpo hercúleo. No así afirman los historiadores, ellos enfatizan la idea de un poeta abominable. En vez de vérsele rodeado, como muchos creen, de gentes homosexuales, al contrario le conocí siempre rodeado de sus mujeres. Yo viví en la época de Nerón y doy testimonio de ello. Los historiadores han falseado la verdad con respecto a ese hombre. ¿No acusan acaso a María Antonieta de prostituta, adúltera y no sé qué más? Nadie ignora que se le hizo un gran escándalo por lo del collar de la reina, joya que ella había regalado para ayudar a otros, pero de eso, que ella le haya sido infiel a Luis XVI hay una gran distancia. La sometimos a prueba en los mundos superiores y resultó terriblemente casta, con derecho a usar la túnica blanca. Yo la vi pasar heroica por París, nada debía, nada tenía, que temer, entregó su vida por Francia, nunca se le ha sabido apreciar como realmente vale. Mucho se ha escrito en la historia, está deformada, no vale la pena estudiar la historia, apenas si son fechas. Lo único útil que hay allí, y eso no siempre, porque, qué absurdo sería que nosotros aceptáramos la fecha aquella del año 1.325 o algo así, como principio de la fundación del imperio de Anahuac, para que en año de 1.500 y tantos desaparezca bajo la bota de Hernán Cortés y sus secuaces. ¿Creen ustedes que en 2 siglos se hubiese levantado una poderosa civilización como la de la Gran Tenochtitlán? Si para levantar una sola pirámide pasaron generaciones enteras, ¿creen ustedes que una poderosa civilización de estas se va a levantar en 2 siglos? Y así los historiadores adulteran las fechas, las falsifican, por eso es que en materias históricas hay que andar con mucho cuidado. Entienda ustedes la memoria mecánica y la memoria del trabajo esotérico gnóstico. La memoria mecánica lo lleva a uno a conclusiones. Cuando uno ahonda en lo que es la vida, el mundo, descubre que francamente no ha visto el mundo como es verdaderamente, lo ha visto a través de las formas de la fantasía, nada más. Imaginación mecánica cuán grave es, sueños de la fantasía. Pues algunas veces en los sueños permanece callada, otras veces los platica y otras veces quiere llevarlos a la práctica. Obviamente, en el tercer caso la cuestión es grave. Cuando un soñador quiere llevar sus sueños a la vida comete locuras espantosas, pues sus sueños no coinciden con la mecánica de la vida. El soñador silencioso gasta mucha energía vital, pero no es tan peligroso. El que platica sueños fantásticos, puede contagiar a otros si quiere, a otras personas, pero el tercero, el que quiere convertir sus sueños en hechos francos de la vida, ese está bien rematado de la mente. Está loco, eso es obvio. Continuando con esta exposición, vemos claramente que la imaginación mecánica o fantasía, nos mantiene muy lejos de la realidad, del ser, y eso es verdaderamente lamentable. Las gentes ambulan por las calles soñando, van en sus fantasías, trabajan soñando, se casan soñando, viven una vida soñando y mueren soñando, en el mundo de lo irreal. Nunca se vieron a sí mismos, jamás, siempre vieron una forma de su fantasía. Quitar esa forma de la fantasía, resulta espantosamente fuerte. Hay varias formas de la fantasía naturalmente, así pues que cada uno de nosotros tiene un yo fantasía, una persona fantasía que no coincide con la realidad. La persona fantasía de ustedes ha existido desde un principio y si ahora están ustedes convencidos que esa persona fantasía es la realidad y resulta que no es, he ahí lo grave, repito, ¿cómo controlar la fantasía? No hay sino una forma de controlarla, memoria trabajo,
ser sinceros consigo mismos, trabajar por eliminar de sí mismos los elementos indeseables que tenemos, y a medida que los vamos eliminando, vamos descubriendo un orden en el trabajo, que viene a establecer ese orden en el trabajo esotérico. El ser, y esa memoria trabajo nos permite eliminar de nosotros la fantasía, pero se necesita un gran orden para romper, dijéramos, el yo fantasía, su persona fantasía. Hay instantes raros en la vida, muy raros, en los que uno logra ver su propia ridiculez, momentos en que logra percibir su yo fantasía, su persona fantasía. Cuando eso sucede existe un dolor moral muy profundo, pero luego viene el sueño nuevamente, busca la manera de enderezar el entuerto, y al fin se consuela de 50.000 maneras, olvida la cuestión y el mundo sigue en paz como siempre. Vale la pena que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, se trata de autoconocemos, si es que de verdad queremos nosotros hacer manifiesto al ser que llevamos dentro, si es que de verdad aspiramos nosotros a la realidad y nada más que a la realidad, sin un átomo de fantasía. Necesitamos el valor de desgarrarnos, de romper esa persona fantasía que no existe, los demás saben que no existe, pero que uno cree que existe. Claro que se necesita utilizar el bisturí de la autocrítica, de lo contrario no sería posible la autocrítica. Si procedemos así, lograremos romper el yo fantasía, lograremos destrozarlo, reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica. Objetivo, descubrir al ser que mora en nuestras profundidades, pero el yo fantasía eclipsa al ser, lo mantiene a uno en sí mismo tan fascinado con lo que no es real, que no la deja a uno descubrir al ser. No olviden U10 mis queridos hermanos, que el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos, que tiene distintos niveles, y también la tierra está aquí en nosotros y en el nivel más alto del reino de la tierra no le da por los pies al más pequeño que vive en él. Reino de los cielos como poder salir de los distintos niveles de la tierra, para entrar el reino inferior del reino de los cielos. La primera escala del cielo que dentro de nosotros está, y no fuera de nosotros, para ese paso del reino de la tierra al de los cielos, el de la tierra tiene distintos niveles, unos más elevados, otros más refinados, pero el más refinado de los niveles de la tierra, no es el reino de los cielos. Para pasar del más alto escalón del reino de la tierra, el más bajo escalón del reino de los cielos, se necesita un cambio, una transformación, se necesita renacer del agua y del espíritu, se necesita desdoblarse en dos, la personalidad terrena y el hombre psicológico, el hombre interior. ¿Cómo podría producirse ese desdoblamiento en dos? Un hombre interior terrenal colocado en el nivel común y corriente y otro en una octava superior dentro de sí mismo. ¿Cómo podría producirse en verdad esa separación en nosotros de esos dos tipos de hombres? ¿Creen U10 que esto sería posible si continuásemos con esta personalidad fantástica que creemos que es la verdadera y no lo es? Mientras uno está convencido de que la forma que está viendo es verdadera, no será posible el desdoblamiento psicológico, no será posible que el hombre interior se separe del exterior, no será posible pues, penetrar en el primer escalón del reino de los cielos. Obviamente la fantasía es la que tiene la humanidad sumida en el estado de inconsciencia en que se encuentra. Mientras exista la fantasía la conciencia continuará dormida, hay que descubrir la fantasía. En vez de la fantasía debemos tener nosotros la imaginación consciente, la imaginación dirigida. La fantasía es imaginación mecánica, y en vez de la memoria mecánica, debemos tener nosotros la memoria del trabajo. Así que el que practique el ejercicio retrospectivo para revisar su vida, acaba con la memoria mecánica y establece dentro de sí mismo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Así que con el ejercicio retrospectivo podemos recordar las vidas anteriores, acabamos con la fantasía. De este modo, la memoria trabajo y la imaginación consciente nos permitirán meternos por el camino del autodescubrimiento. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de U10 tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más absoluta libertad. P. Maestro,
¿Cuáles podrían ser los mejores ejercicios para desarrollar bien la glándula pineal? Como quiera que la imaginación consciente es la imaginación dirigida, indudablemente, hay que aprender a dirigir la imaginación. Por ejemplo, relajamos nuestro cuerpo y luego enfocamos nuestra atención sobre el proceso del nacer y del morir y de todas las cosas, se desarrollará la imaginación consciente. Imaginemos la semilla de un rosal y, por ejemplo, cómo va germinando, cómo va luego creciendo el tallo, cómo va echando espigas, ramos, hojas, y flores. Pensemos luego en el proceso a la inversa, en el proceso involutivo, cómo van dormitando los pétalos de la rosa, cómo las hojas van cayendo y al fin el rosal queda convertido en un montón de leños. Es un ejercicio maravilloso, con él se logra el desarrollo de la imaginación en forma positiva. ¿Cómo eliminar la fantasía de nosotros? Sencillamente disolviendo primero que todo al yo fantasía. Tenemos que empezar por vernos como somos, no como aparentemente somos o como creemos que somos. Es difícil verse uno así como es, uno normalmente se ve como no es, se ve como cree uno que es, de acuerdo con su fantasía. Por ahí tiene uno que empezar para romper su fantasía. Cuando se ha visto de verdad como es, en su más crudo realismo, por lo común sufre una terrible decepción de sí mismo, una espantosa decepción. Si uno acaba con la memoria mecánica y establece la memoria del trabajo, pues elimina la fantasía, porque en la memoria mecánica hay fantasía. Ya dije el caso de los historiadores queridos de nuestra historia, es pura fantasía. ¿Estuvieron acaso los historiadores presentes en la Revolución Francesa? ¿Conocieron a Carlos V de España, a Felipe el Hermoso? Ellos escriben versiones desfiguradas por el tiempo, producto de la fantasía. Si nosotros en vez de la imaginación mecánica que es pura fantasía, establecemos la memoria trabajo, trabajamos sobre sí mismos, disolviendo los elementos indeseables que llevamos, obviamente se va adquiriendo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Esta memoria consciente o memoria del trabajo es maravillosa y al aplicarla a la historia universal, nos permitiría estudiar las distintas cosas, la cruda realidad de la Revolución Francesa, de María Antonieta, o de cualquier página de la historia en general. Así pues la memoria consciente aplicada sobre sí mismos, nos lleva lejos, aplicada sobre el universo, nos permite conocer en los registros acásicos cualquier suceso de la historia. Así, a medida que uno va eliminando todo lo que tiene de fantasía, la imaginación consciente se irá haciendo más y más activa. Practica con el mantra MAM-SAH. Comprendan la necesidad de la experiencia directa, de lo real. Es necesario que los hermanos se entrenen diariamente en meditación. Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de las técnicas de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real, y cuando realmente lo experimentamos, venimos a sentir en nosotros un elemento que transforma radicalmente. No hay duda, mis caros hermanos, que la disolución del yo suele ser un trabajo arduo. Por eso es que la experiencia de lo real, en ausencia del yo, en ausencia de la mente, es muy necesario, porque al vivenciar la verdad nos permite luchar con más ventaja contra el ego, y contra el yo. Desgraciadamente la mente vive en incesante parloteo, no está quieta un solo instante, ni siquiera hemos aprendido a pensar sin palabras, y eso es lamentable. Necesitamos de algún idioma para pensar. Lo interesante sería saber pensar sin necesidad de palabras. La mente está dividida incesantemente en el batallar de antítesis, la lucha de los opuestos. Una mente así dividida no puede experimentar la verdad. Jesús el Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. No sería posible la experiencia de lo real, mientras la mente esté dividida en ese batallar de antítesis. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Si queremos la experiencia de la verdad, necesitamos aprender a formar el vacío iluminador en nosotros mismos. Claro que la gente no ha llegado a formar el vacío absoluto, obviamente,
Se necesita para ello de una bomba de succión, la